Erika, compañeros, buenas noches. Eh, Procedo a desarrollar la ponencia de literatura colombiana contemporánea, última unidad del curso. El título lo he denominado La otra edad psíquica, social y narrativa, expectativas de un nuevo espectro literario en Colombia. Un resumen analítico muy básico nos ubica primero en dos perspectivas que serán el campo que analizaremos y desarrollaremos en la ponencia. El primero se orienta al tema de la estructura narratológica, las variaciones y las aperturas que se generan en este punto y desde la parte literaria y narrativa puntualmente. Y la segunda parte como eje temático, es decir, los temas y las alternancias que se han generado en la literatura contemporánea que empiezan a variar un poco con relación a la literatura que trae eh, el país. Hacemos una breve referencia comparada, un título de manera antecedente, me parece interesante, apropiada y pertinente. Uno es el autor Mario Mendoza, una obra que me parece pertinente mencionar es Aquelarre, su última obra novelesca, donde utiliza tres narradores. Desarrolla el texto en primera, en segunda y en tercera persona. Estas son las alternancias que se generan y los temas son diferentes o son adjetivos, como se dijo, en cuanto al tema clásico de la violencia, narcoparamilitarismo, guerrilla, etc. Entonces son temas tocados tangencialmente, pero realmente el eje gira en un tema muy diferente. Y otro autor que merece la pena ser mencionado a este propósito es Santiago Gamboa, con sus tres últimas obras, Volver al Oscuro Valle, Será larga la noche y el último, Colombia Psycho, donde me parece una estrategia narratológica bastante interesante y también desarrollo, digamos, literario como figura cuando se hace uso del alter ego y ese alter ego es asesinado en el último libro. Entonces, pues él mismo, con su propio nombre, porque es un alter ego hecho con su propio nombre, es asesinado por algo que escribió y hace referencia en la penúltima obra, Volver al Oscuro Valle. Entonces, digamos que esa integración y ese hilo conductor de las tres novelas, o que rescata de una tercera novela, de una penúltima novela que en principio no tuviera nada que ver, y la trae y la mete dentro de la diégesis última, es bastante interesante y es una alternativa muy clara de hacia dónde va, aparte de lo mismo. Temas diferentes que ya no se centran por exclusivamente una novela paramilitar, guerrilla, violencia, etc. Las palabras claves son estrategias narratológicas, otra edad, temas literarios y literatura colombiana contemporánea. El problema, digamos, que determinamos es cómo formular una hipótesis desde el punto de vista estructural y temático en relación con hacia dónde va la literatura colombiana. Entonces, pues el objetivo es identificar y formular una hipótesis en ese sentido, de para dónde va la literatura colombiana contemporánea. Adentrándonos en el texto Delirio, que es el objeto principal del desarrollo del curso y en el cual integramos la hipótesis y la pregunta y los objetivos. También pues, lo partimos, como se dijo en la parte introductoria, en los dos ejes, en el eje estructural y en el eje temático. En primer término, hablando de la parte estructural, consideramos que hay elementos del modernismo y de seguro elementos tal vez de las vanguardias, yo lo he denominado tal vez Faulkneriano porque encuentro una asociación y una toma de esos elementos integrados a la historia o a la novela de Delirio desde el punto de vista narratológico, de las voces que interfieren o que intervienen en la novela y que me parece que son contestes con estos desarrollos temáticos que plantea William Faulkner. Entonces, diremos que son cuatro voces que intervienen y por ende son cuatro diégesis que se tejen. Pero traeremos a colación una referencia, la página 10 de la obra, donde dice: toda historia es como un gran pastel, cada quien da cuenta de la tajada que se come y el único que se da cuenta de todo es el pastelero. Esto a propósito de esas cuatro diégesis que ya mencioné se tejen al interior de la obra y que se entrelazan. Entonces yo hago el símil con la Atlántida desde el punto de vista visual, que es una percepción que generalmente se ha tenido, lo digo, se
se me vino a la cabeza, digamos, como símil, en tanto está el centro y hay canales y todos esos canales empiezan a confluir, a tener los conectores y se empiezan poco a poco a conectar hasta llegar y confluir todos en el centro. Entonces pasa así en la obra, son cuatro historias, cuatro direcciones diferentes y van a confluyendo poco a poco según se va dando cada una. Y aquí importante mencionar el aspecto narratológico. Entonces son dos narraciones en primera persona, la de Agustina y la de Aguilar, una narración en segunda persona, que es la de Midas, y la tercera que es donde se cuenta la historia con un narrador omnisciente, tercera persona, del abuelo Portolaños, el abuelo materno de Agustina, y pues su familia materna. Hay una parte interesantísima, me parece fundamental, es decir, parece que genera un cambio, digamos, una transgresión de la clásica narración, y aparte de que estamos viendo cuatro voces diferentes, que ya cambia el concepto de la narración completamente lineal, porque también se juega con los tiempos. Vemos dentro de estas voces narrativas, sobre todo en las de primera y segunda persona, una intervención directa de un narrador omnisciente o de tercera persona que entra a hacer aclaraciones, a hacer observaciones, a dar puntos de vista, a opinar, digamos, y de alguna forma a dar sentido, a aclarar o incluso a orientar el pensamiento del lector o del crítico. Entonces, es un elemento y obviamente también importante mencionar que siempre se utilizan comas para mantener, digamos, estas opiniones o en su defecto los diálogos. No hay guiones, esta novela en su estructura no mantiene guiones o no hace uso de los guiones para establecer los diálogos, sino se hace todo con comas, o sea que entre comas podría decirse que esa prosa es de corrido completamente, es carente de diálogos desde ese punto de vista, digamos, formal, pero claramente los diálogos están presentes, pero de una manera diferente. Entonces esto hace que sea un elemento que explora alternativas muy diferentes de la narración clásica, de la narración lineal, sea en primera o sea en tercera persona, única y exclusivamente. A este propósito, rápidamente mencionamos la página 233, dice: Midas, mentiras grandes como montañas, que el consenso entre ellos dos va transformando en auténticas. El Midas se refiere a perlas como estas. El bichi se fue para México porque quería estudiar allá y no porque sus novales de niña le ocasionaban repetidas tundas por parte de su padre. La tía Sofía no existe, o al menos basta con mencionarle. El señor Carlos Vicente Landoño quiso por igual a sus tres hijos y fue un marido fiel hasta el día de su muerte. Hace una sucesión de hechos y de percepciones que demuestra, digamos, cómo van cambiando y cómo se van alternando para irse integrando esas diégesis. Ahora, desde el punto de vista temático y la variación temática que decimos, aquí hablamos, como lo menciona el título, claramente hacemos referencia a la otra edad, pero no es la otra edad de Robert Louis Stevenson, de Hyde y de Jekyll. Estamos hablando de una otra edad que está latente, pero no esa latencia interna. Aquí hablamos de una otra edad que tiene un germen, una raigambre, un foco que se siembra en el pasado. Las historias nos demuestran eso, nos invitan a pensar en eso. Lo encontramos, por ejemplo, en la página 186 a propósito de la persistencia de la figura paterna en la locura de Agustín. El verdadero rival, el indestructible, el que estaba andando en lo profundo de su trastorno y posiblemente también de su amor, era el fantasma de ese padre. Y la definición de locura nos lleva también a definir claramente y a ligar eso que decimos como otra edad a la locura, o sea, al delirio que plantea la autora Laura Restrepo. La locura es un compendio de cosas desagradables, por ejemplo, es pedante, es odioso y es tortuoso, tiene un componente de irrealidad grande y tal vez por eso es teatral y además estoy por creer que se caracteriza por la pérdida de sentido del humor, que por eso resulta tan melodramática. ¿Qué es esto sino una otra edad? Es decir, algo que está ahí, está latente y que de repente se activa y cambia el molde de la persona y dentro de la misma persona pueden recibir tantas variables. Entonces, esta considero una apertura temática muy diferente, se le da un giro, hay una mención, como lo decíamos de los autores anteriores, acá también Laura Restrepo hace mención de narcotráfico, básicamente haciendo el Pablo como tal vez haciendo referencia a Pablo Escobar. La novela se ambienta en los años 80, finales de los años 80, y realmente es un ejercicio y una temática adjetiva, puramente adjetiva, porque la novela como tal se desarrolla en otros escenarios, los ejes temáticos son diferentes desde la perspectiva de los cuatro narradores,
o de las cuatro voces que intervienen, pero indudablemente no dependen de esa temática clara de guerrilla, de narcotráfico, de violencia, paramilitarismo, que mantiene su tendencia lineal, volver sobre un eh, espacio ya recorrido. Eh, Finalmente, hay una mención, porque considero que hay un elemento catártico que se busca a partir de pues, la locura, de alguna forma, buscarle la salida, y pues hay cierta catarsis, de alguna forma, que se pretende con lo que sucede, o que se pretende proyectar o visualizar entre Agustina y Aguilar. Y dice, dime cuáles eran esas pruebas. Insiste Aguilar, dime cuáles fotografías. Pregúntale a tía Sofía. Quiero que me lo digas tú. ¿Por qué? Porque está buscando que genere ese asentamiento, que reconozca la situación de lo que le pasó con el papá y con la tía. Entonces considero que esa parte se constituyen fundamentales del eje temático. Entonces, llegando a la parte conclusiva, encontramos primero que hay unas aperturas en cuanto a la estructura, a las propuestas narrativas diferentes. Ya no encontramos la narración lineal con un único narrador o una única persona, una alternancia que incluso mezcla a los narradores. Segundo, hay una salida, una alternativa a la temática clásica que se traía, la violencia, el narcoparamilitarismo, etcétera, y en tanto lo muestran como temas adjetivos, ya no son el eje. El eje temático viene siendo la misma persona, la psiquis, tal vez hay una mixtura entre la psiquis de los personajes, entre los hechos, entre los mismos temas médicos, digamos, o sociales, y cómo la parte del narrador los empieza a diseñar o a mostrar. Y hay, digamos, de alguna forma, una integración, entonces, de todos estos moldes para vos consolidar una novela diferente y una literatura colombiana que se abre a un espectro diferente del clásico, de lo que traemos, tanto temáticamente como desde el punto de vista literario y estructural. Muchas gracias, excelente día.